como te leo el tarot gratis. Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Vamos a ver qué mensaje hay para ti que venga del tarot. Un mensaje especialmente para ti, mi querido Cáncer. No es para tu persona especial, no es para nadie, es para ti personalmente. Un mensaje o un consejo o una advertencia que te pueda estar mandando tu tarot bendito. Vamos a ver, yo soy Carmen y estas son lecturas para el amor, para el desamor y para algunas otras cositas más, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿cuál será realmente ese mensaje que viene para ti? Aquí estoy viendo el 9 de copas. Aquí te estoy viendo como verdaderamente como que no hay muchísimo por qué celebrar. Te sientes un poco triste, mi querido Cáncer. Estás bastante deprimido ahora. Te estoy viendo como que de verdad te sientes solo o sola. Muy a pesar de que estés con alguien, igual te sientes muy, pero muy solo o sola. Tú necesitas de hacer tus propios tratamientos y de pedirle a tu ser interno, siempre lo digo y lo diré y lo repetiré, yo prometí al ser interno siempre hablar del ser interno y así lo voy a hacer, de que tú tienes que pedirle a él, ese ser que tienes aquí adentro, que es tu ser interno, que te ayude a salir de este problema, que te abra, que te dé luces, que te abra el camino para ver qué es lo que tienes que hacer. Estás metido o estás metida en algún berenjenal ahorita, en algún problemita, bien sea de amor, bien sea de familia, bien sea de economía, bien sea de lo que sea, de salud misma. Pídele a tu ser interno que te ayude a salir de esto, que te dé realmente la llave poderosa para poder salir de este maremoto que tienes ahorita, de este tsunami. Vas a ver, eso te lo está diciendo el tarot, que por favor que pidas para que se te dé. Si tú no pides, pues nada. Un niño cuando va a la escuela, si no pide plata, de repente a lo mejor el papá no le da, porque no está pidiendo. Pide pues, pide. El que no llora no mama. Así no dicen pues. Así que entonces pídele a tu ser interno porque él está allí para darte lo que necesitas. Eso sí, tienes que saber pedirlo. Trabaja para ti, trabaja por ti para que tú veas que el universo va a empezar a trabajar también para ti. Tú por ti y es el universo para ti. Así que vámonos pues. Eso es lo que te están queriendo decir. Deja la tristeza, deja la angustia, todo va a estar bien. Voy a dejar las cartas aquí porque seguramente que en algún momento las vamos a volver a reflejar. Tu carta, la carta de tus guías. Vamos a ver qué otra cosa te dicen los guías ahora. ¿Qué tienen que decirte? Ya después para hablar entonces, como quien dice concretamente, del amor. A ver qué viene para ti con respecto al amor. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Eres cabeza de familia. Puede ser que seas madre o padre, que estés solo o sola con tus hijos. Hay abundancia para ti, aunque estés solo o sola. ¿Te das cuenta lo que te quieren decir? Aunque estés solo o sola, aunque veas que no hay felicidad, que no te sientes feliz porque no hay nadie a tu lado, tú no tienes por qué ser infeliz porque no haya alguien a tu lado. Tú tienes que genera tu propia felicidad. La felicidad la generas tú misma o tú mismo. Entonces, que a pesar de que eres cabeza de familia, madre o padre, hay abundancia o habrá abundancia para ti, aunque estés solo o sola. Te lo están vaticinando y te lo están concretando, mi querido y adorado Cáncer. Vamos a ver entonces las cartas de Lenormand que nos quieren decir para luego seguir adelante con todo lo que es el amor y el desamor. A ver qué viene para ti. Yo sé que estás muy solito, muy solita, o que estás, aunque estés con alguien, estás muy triste. No estás tranquilo, no te sientes complacido o complacida. Sientes que te falta algo. Aquí falta mucho, pero mucho amor, Dios mío querido. Dios del cielo, aquí falta mucho amor. Vamos a ver qué dice Lenormand a todas estas. Alguien aquí que está esperando, esa me imagino que debe ser tú, él o ella, esperando quizás acontecimientos que se produzcan. Aquí estoy viendo como que vas a empezar a sanar
eso que tienes en tu corazón. Vas a empezar a sanarlo. Esa relación mala o esa mala relación, si se quiere, o ese momento que estás pasando ahorita, o esa soledad que estás pasando ahorita, parece ser que esto todo se va a sanar. Sí que te lo digo. Y veo acá a alguien que más bien va a caer en un duelo. Sí que te lo digo. Alguien, a pesar de todo, mi querido, y mira, tienes aquí mucha tranquilidad en tu casa. Vas a tener mucha tranquilidad en tu hogar. Eso cuando tú empieces a generar todo lo que tienes que generar, a no dejarte llevar por la tristeza y la nostalgia, sino que pensar que a lo mejor al ser padre o madre de familia tienes por quién velar, no te puedes echar al abandono porque hay gente que está atrás esperándote y tú necesitas, como quien dice, recuperarte, salir adelante. Sal como el ave fénix, inmediatamente así como de repente de las cenizas. Renaces nuevamente. Eso es lo que tienes que hacer, mi querido y adorado Cáncer. Vamos a ver, ¿qué quiere decir aquí el amor o el desamor? Ay, 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 porque no sé. Aquí estoy viendo algo, alguna cosita que te tengo que decir. Vamos a ver, quiero ver una cosa. Voy a abrir aquí. Vamos a ver. Tu personita especial, esa que tienes aquí ahorita, sea de donde sea, pasado, presente o que no conozcas aún. Vamos a ver qué hay. Mira esto. Esto me está diciendo que para aquellas personas de Cáncer que están solas, hay alguien que va a empezar a presentarse aquí. Alguien que vas a conocer y muy pronto. Vas a salir de ese duelo donde estás, va a recuperarse tu relación interna de amor y vas a reconciliarte con el amor, si se quiere. Y mira que viene para ti algo espectacular, algo bueno, algo maravilloso. Una persona bien sentada, bien con las bases bien puestas. Y sí, viene como quien dice para hogar, viene para quedarse, viene para decir, aquí estoy yo, no quiero jugar con nadie, quiero amor de verdad. ¿Qué te parece, mi querido Cáncer? ¿Qué más quieres que te diga yo con todo esto? Vaya pues, mira, esta persona sabe para dónde va. Oye, yo te pregunto, aquí entre nos, ¿no será que ya tú conoces a esa persona? Yo diría que a lo mejor no tanto, porque si no esta carta no hubiese salido. La carta, como decir, el 9 de copas invertido, como mucha tristeza. Te sientes como que de verdad nadie te quiere, que te tienes que comer un gusanito, como dicen por ahí la canción. Pero no, mira, de ninguna manera, no te denigres, ni te eche para atrás, ni te eche para atrás, como dicen por ahí. No te eches para atrás tú sola, tú mismo o tú misma. Sabes que si hay alguien para ti esperándote, eso no lo puedes dejar por fuera. Tú lo que tienes es que salir de eso, cambiar ese plumaje. Quítate ese plumaje de encima que tienes y ponte uno nuevo. Ponte el de positivismo. Vístete de amarillo, por ejemplo. Vístete de vez en cuando con algo anaranjado. Eso llama muchísimo el amor. El naranja llama, atrae a las personas ese color naranja. Póntelo, de vez en cuando yo me pongo mi camisita anaranjada o mi camisita amarilla. Y eso que yo no necesito atraer a nadie porque yo tengo mi arroz con leche. Pero uno nunca sabe, pues, que atraer a buena vibra, pues, digamos, buena vibra. Y aquí estoy viendo que esta persona, muy buena vibra que viene para ti, déjame decírtelo también. Seguimos. Veo aquí que tú como que de verdad no quisieras. Te veo muy de curayé, muy, digamos, como muy triste, ¿vale? Honestamente, sí que te estoy viendo como que no sé, te hace falta un poquito más de fe, mi querida o mi querido. No sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver el resultado final de todo esto. El resultado final de todo esto es que definitivamente necesitas, tranquilamente, necesitas sanar un poco más, quitar esa cara de tristeza, quitar esa melancolía para que pueda llegar realmente a ti quien tiene que llegar. Aquí hay alguien que está esperando por ti. Honestamente sí que te digo, aquí hay alguien que está esperando por ti y es esa persona que acabo de ver. Alguien está esperando por ti.
Mira, aquí hay alguien que está esperando por ti, aquí también. Y veo que estás saneando ya tu relación. Pero tú necesitas sacar ese duelo de una vez que tienes, ya de una vez sácalo de tu vida, porque eso te genera más y más tristeza. Esta tristeza que yo veo acá. Definitivamente, mi querido cáncer, necesitas trabajar en ti y para ti. Trabajar todo lo que puedas. Suelta todo eso. Manda, quema esa torre de una buena vez. Haz esos escombros. Pon ese terreno en escombros. Que venga el camión a recoger todo eso. Y vuelves y levantas tu propio castillo. Asimismo, definitivo, tu propia torre. Entonces, hay alguien. Eso sí, la buena noticia es que hay alguien allí como en stand-by. Está así congelado. Nada más esperando a que tú hagas esos cambios que tienes que hacer para entonces abrir campo y que venga esa persona. Te lo digo, te lo juro, así mismo es. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado cáncer, con esta lectura tan bonita. Una lectura como para entenderla, para comprenderla, para analizarla, para tomarla como consejo. No te me achicopales. Y si te sacara otra carta, ¿yo qué dirías tú? Mira, te saco otra. Y esto es que ya tú tienes que tomar una decisión. Esto es decisiones. Tienes que tomar ya una decisión. O sales de ese zafarrancho donde estás o te vas a quedar ahí por un buen tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué escoges? ¿Qué quieres? Deja ya esa tristeza y esa melancolía. Deja ya eso. Sigue adelante, sal adelante con lo que tienes. Ponte, aunque las dignidades y las, digamos, los valores estén como quien dice, un poquito roticos, cóselos y te los pones igual. Pero tú tienes que salir al ruedo, tú tienes que salir a buscar lo que hay para ti. Y si no te ayudas tú, ¿quién te va a ayudar? Acuérdate, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Ahí te lo dejo todo. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado cáncer. Y esto fue quizás un regañito que teníamos que darte. Porque a veces hay que despertar, a veces no todo el mundo es si va a venir, no va a venir, sino a veces hay cosas que hay que leer más profundas para que cambies. Y en la medida que vas cambiando, vas a conseguir buena onda con el amor. El amor está allí y el amor está como diciendo, sí voy para las que salgan. Alguien que pronto vas a conocer, que viene, está allí, pero que eres tú, porque las dos cartas de esa persona, por cierto, de ese ser que viene nuevo, están derechitas. Y las tuyas son las que están todas así, todas chuecas. Están todas feas. Mira, ve, todo chueco ahí. Porque es que tú no has querido, no has puesto de tu parte, o no sé qué es lo que pasa contigo. Así que a despertarse, buen baño, échate un buen baño, lávate el pelo, peínate, acomódate, ponte bonito, bonita, ponte churro o churra y sal, que hay cosas para ti importantes que vienen. Nos estamos viendo en un próximo video. ¿Te suscribes al canal, por favor? Con este regaño y todo te vas a suscribir. ¿Tú crees que yo merezca un like y un comparte por este regaño que te hice? Espero que sí y que te suscribas. Nos estamos viendo. Bye bye.